Bueno, pues ya estamos otra vez por aquí para grabar un nuevo episodio de Una y nos vamos. ¿Y con quién vamos a charlar hoy, Diego? Pues con Alex Cuéntame. Ribeiro, divulgador científico, con un podcast de éxito, varios libros sobre astronomía, canal de YouTube, Twitter, Twitch. O sea, que vamos a hablar del espacio, ¿no? Del espacio, Yo de quiero lo hablar que hay ahí también fuera. de Marte, por ejemplo. De la Luna. Marte, de si la Tierra está en peligro de que caiga algo y se acabe ¿Va a la caer algún vida. meteorito aquí? Bueno, está bien preguntarles. De todo lo relacionado con el espacio. Así que Es un tipo súper interesante que además lo está petando en Twitch, en YouTube también tiene muchísimos seguidores, en Twitter tiene 300 y pico mil seguidores, o sea, mucha gente que lo sigue y nosotros queremos hablar con esta persona tan interesante, así que bueno, no perdamos más tiempo, vámonos para adentro que nos está esperando. hasta el infinito y más allá. ¿Pero qué dices? Venga, vámonos para adentro. Venga, va, voy a por otra. La última que si no me lío. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Alex Ribeiro, si divulgador ya me parece algo complicado, divulgador científico y encima especializado en astronomía, ya eso es jodido, ¿no? No lo veo diferente a hacer divulgación en otras cosas. O sea, al final es todo lo mismo, es acercar conocimiento de lo que sea, o incluso de hablar de algún tema de actualidad, y simplificarlo lo más posible para la gente que no está familiarizada con ese mundo. Claro, pues son términos complicados, temas que no suele conocer la gente, o sea, acercar eso a tanta gente, o cuanta más gente mejor. Son complicados hasta que los entiendes. O sea, todo lo que no entiendes siempre es complicado y lo que entiendes es, o parece por lo menos mucho más fácil. Eso nos pasa a todos en todo. Siempre que estás leyendo sobre lo que sea, economía, yo que sé, política, etcétera, te encuentras una palabra, no sabes lo que es y te parece que eso suena a chino. Una vez que entiendes de qué va, es algo completamente diferente. Entonces no lo veo diferente en ese sentido a otras cosas. Bueno, tú tienes un podcast que se llama Astrobitácora, si no me equivoco, es top 3 o top 5, depende del mes, de los podcasts de ciencia aquí en España, un canal de YouTube con casi 54.000 seguidores y en Twitter 333.000 seguidores. Y tienes hasta el cheque azul. Sí, lo tengo desde hace años. Y ahora que está de moda con Elon Musk y esto, ¿vas a pagar los $8 o no? Mucho tienen que cambiar las cosas, porque es que no le veo mucho sentido a lo que está planteando, porque al final el verificado, la marquita esta azul, lo que hace, se supone, es, por un lado, evitar que haya gente que se haga pasar por ti, claro. Que es verdad que en un caso como el mío, por ejemplo, es mucho más difícil, no va a haber mucha gente que pueda estar interesada en ello, que alguien que sea, yo que sé, Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Sí. Alguien mucho más famoso, o el propio Elon Musk. De hecho, es irónico porque Elon Musk en Twitter, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero en sus respuestas, en casi todos los tweets que pone, hay gente contestando que lo que está intentando es estafar a otras personas con las criptomonedas y que se hacen pasar por él. Entonces, claro, que no sea consciente de eso es un poco extraño. Además, es algo de lo que he hablado últimamente, porque claro, la gente me pregunta, ¿no?, qué pienso por eso, el estar verificado. Y lo decía, digo, no tiene mucho sentido en cuanto a que al final, ¿cuál es el beneficio? O sea, dices, es que, como lo ponía, era Lords and Peasants, algo así como los señores y los aldeanos, cuando en realidad el sistema, dicen, es que te da más visibilidad, pero eso lo ofreces ya con Twitter Blue, que es un servicio de suscripción que no está en España todavía, está en Estados Unidos, no sé si está en otros países aparte de Estados Unidos, y la gente que se suscribe a eso también lo tiene. Entonces, claro, $8 al mes, que veremos cuánto sería en España, porque va a pasarlo a euros y que si el IVA, etcétera, 8 aquí serán, ¿qué?, 11, una cosa así. Para ciertas personas es una tontería. Sí, no, ya no es el que sea para ciertas personas o no, sino que en realidad al final, ¿cuál es el mensaje? O sea, si el mensaje es que hay muchos bots en Twitter, que es algo que no sé yo hasta qué punto es tan malo como realmente dice Elon Musk, por ejemplo, que haya tantos como mucha gente cree, porque mi percepción es que no hay tantos. Lo que pasa es que los que hay son muy ruidosos. Claro. Cuando Twitter publicó un porcentaje que era un 5%, creo, decía que un 5% de los usuarios eran bots, algo así. Claro, había gente que decía, es que es bajo, pero es que en mi experiencia no hace falta mucha gente, no hace falta un volumen de cuentas muy grande que haga mucho ruido para que parezca que es mucha gente. Alguien que hace mucho ruido es Elon Musk, que ahora que está de moda,
tiene la compañía SpaceX y como tú eres experto en astronomía... Qué bien enlazado, ¿eh? Qué bien enlazado el tema. Queremos hablar del tema. ¿Qué te parece lo que hace esta compañía? He visto que eres crítico con algunos de sus proyectos. ¿Te parece que es algo positivo o negativo para el mundo de la astronomía? Es positivo no solo Elon Musk, sino otras compañías como Blue Origin o Virgin Galactic. Es positivo porque al final el mayor problema que hay ahora mismo a la hora de pensar en cómo llegar a otros lugares del sistema solar, cómo colonizar Marte o la Luna, y colonizar en realidad no quiere decir más que tener una base allí, no quiere decir construir ciudades, aunque la ciencia ficción nos haga imaginar en ciudades en Marte, por ejemplo, es verdad que eso es algo que está todavía muy, muy lejos, pero para poder dar ese paso no se puede depender solo de las agencias espaciales porque primero están supeditadas a sus gobiernos y lógicamente segundo, el dinero que tengan viene de los gobiernos y en función de qué interés tengan y de cuál sea la capacidad del país. Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, han estado muchos años con la mente en otras cosas, lejos de, por ejemplo, pensar en tener presencia permanente en la Luna. De hecho, hubo un tiempo, hasta 2011, 12, una cosa así, que estaban empeñados en ir directamente a Marte, sin pasar por la Luna, y era algo que yo lo comentaba mucho, no tiene sentido. O sea, ¿cómo puedes querer llevar seres humanos directamente a Marte desde la Tierra, con todo lo que ello conlleva, porque es un viaje muy largo, son meses en una nave que es pequeñísima, el espacio que va a haber para las personas que viajen en esa misión va a ser muy reducido, hay que entender la dinámica de grupo, cómo conviven 3 personas o 6, las que mandes, en principio se supone que serán 3, en un espacio tan pequeño durante meses, sabiendo que eso es lo que hay, no puedes salir de allí, no puedes decir, no, mira, me bajo y ya vosotros seguís, o sea, no tienes esa opción. Cómo mantener viva a esa tripulación, porque necesitan comida, necesitan sistemas de soporte vital, etcétera, etcétera, cómo viven en Marte y cómo los traes de vuelta, es decir, son muchas cosas. Un proceso muy largo. Ya no solo que largo, es que si algo sale mal, por ejemplo, cuando están en Marte, no hay nada que puedas hacer. O sea, si alguno de ellos necesita atención médica, por ejemplo, urgente, es verdad que en una misión que se lleve a cabo, como se plantea ahora, después de haber estado en la Luna también, va a seguir teniendo ese problema de que una misión, una urgencia médica que sea de vida o muerte, puede que termine mal, pero puede haber situaciones que sin ser tan peligrosas, sí puedan terminar mal, y si tienes la experiencia de haber estado en la Luna y cómo pueden surgir esas situaciones, las puedes evitar. Además de, si se prueba cualquier cosa y no sale bien, en la Luna sí tienes tiempo, entre comillas al menos, de rescatar a esa tripulación y traerla de vuelta a la Tierra. Entonces, claro, lo que se decía es que hay que utilizar la Luna como campo de pruebas, entre comillas, para todo eso, y al final lo que ha terminado sucediendo es lo lógico, que es, primero, enviar de nuevo seres humanos a la Luna, establecer allí bases lunares, está hablando ahora de la década de 2030, para empezar a construirlas, y luego ya sí pensar en Marte. Entonces, mientras esto está pasando, Elon Musk lo que decía cuando comenzó con SpaceX y empezó a popularizarse, es que él lo que quiere es que el ser humano tenga la posibilidad de vivir en otros lugares del sistema solar, porque lo que él entiende es que tenemos una ventana de tiempo, no sabe cómo de grande es, para que podamos colonizar otros lugares del sistema solar y a lo mejor posteriormente incluso de otras estrellas. Pero claro, la pregunta es ¿cuánto tiempo de esa ventana nos queda antes de que esa posibilidad desaparezca? El motivo por el que puede desaparecer es en realidad la extinción del ser humano, ya sea por el impacto de un gran asteroide, ya sea porque la liemos todavía más en el planeta, por el motivo que sea, pero está claro que cuando pensamos en la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, no conocemos ninguna otra civilización. Entonces una pregunta muy razonable es ¿qué pasa con esas civilizaciones? ¿Por qué no las vemos? ¿Por qué no están en otros lugares? Claro, lo que parece más lógico suponer es que, teniendo en cuenta que la vida en principio debería ser común, porque estamos compuestos por los elementos más abundantes del universo, debería haber civilizaciones, y si no las hay es que en algún momento terminan colapsando. Puede ser porque se extingan, puede ser ser que se extingan bien por causas naturales, un asteroide, una supernova demasiado cercana, lo que sea, o porque su sociedad colapse. Calentamiento global, una guerra nuclear, lo que sea, cosas así. Entonces, claro, lo que dice él es, no sabemos cuánto tiempo nos queda hasta encontrarnos con ese mismo destino. Entonces, ahora sí esa ventana está abierta y es ahora cuando hay que aprovechar.
Y el objetivo que tiene él con la nave esta que está probando ahora, que lleva muchísimo tiempo parada ya, es Starship, es ese, es poder ya pensar en enviar, se habla de hasta 100 personas a la vez. También uno de los objetivos era abaratar costes, ¿no?, de ese viaje, que no fuese... Es que es un paso necesario. El primer problema a la hora de pensar en enviar a seres humanos a Marte es doble. Por un lado, el coste, y por otro, que viene relacionado con ello, la reusabilidad del cohete. O sea, si cada vez que tú mandas un satélite o gente a una misión a la Luna, por ejemplo, el cohete lo pierdes por completo, tienes que volver a construirlo de cero, el coste lógicamente se dispara, y sobre todo si tienes que enviar, como sea en el caso de Marte, muchos cohetes, porque tienes que llevar infraestructura, tienes que llevar a los seres humanos, tienes que traerlos de vuelta, que puede que si lo hagas con el mismo cohete, podrías incluso llevar otro, ya depende de cómo se plantee la misión. Y si todo eso lo tienes que construir de cero, no hay economía que lo sostenga. Sin embargo, si puedes utilizar los cohetes, sí puedes reducir mucho los costes. Con el cohete que tienen ahora, con Falcon 9, la primera fase es la que se reutiliza. Llevan ya más de 150 aterrizajes, que se dice pronto. La segunda fase se pierde, se desintegra en la atmósfera, pero ya están reduciendo los costes. Y con Starship la idea es que tanto la primera fase como la segunda, que es la nave propiamente dicha, sean completamente reutilizables. Claro, eso ya abre las puertas a hacer muchas más cosas, además de ser una nave con una capacidad enorme. Y es por eso, en ese sentido, es bueno porque al final el panorama ahora está cambiando hasta el punto de que se habla que en 2030, o a finales de esta década, hay una compañía llamada Axiom Space que está trabajando en la primera, en principio va a ser la primera estación espacial privada. Y la idea es que la utilicen, la NASA, por ejemplo, ya cuenta con poder utilizar esas estaciones espaciales privadas para no tener que construir una sucesora de Estación Espacial Internacional en el entorno de la Tierra, porque el objetivo es tener algo que se llama la Plataforma Lunar Orbital, que en realidad es una estación espacial, alrededor de la Luna. Entonces, claro, la idea es, a medida que las agencias... Ya que sean mucho más cortos, entiendo, más rápidos... no, es para que esté alrededor de la Luna y poder trabajar en la Luna en sí, es decir, tener una tripulación, por ejemplo, en la superficie de la Luna, y tener también tripulación en la Plataforma Lunar Orbital, poder coordinarse entre ellos, o incluso no tener tripulación en la superficie de la Luna, pero desde la estación poder manejar un rover de manera remota. Es decir, está pensado más en un uso puramente científico, mientras que la órbita baja de la Tierra ya se puede utilizar para tener, por ejemplo, una estación espacial privada a la que mandar turistas que quieran viajar, que quieran pagar esas empresas para viajar, y la NASA, lo que quiere es pagar a estas empresas para utilizar sus estaciones espaciales para llevar a cabo experimentos que sean interesantes y que no necesites ir a la Luna para llevarlos a cabo. O sea, esa es la transformación. Todo lo que nos acabas de decir hasta ahora parece todo muy bueno, todo muy positivo, pero yo también quiero que nos digas algo negativo que he visto, que me ha parecido muy curioso, que algunos de los satélites que usa SpaceX y todo este tipo de compañías son muy luminosos y a lo mejor no nos permiten ver con claridad a través de los telescopios las galaxias y apreciar todo. He visto que tú eras un poco crítico con eso y quiero que nos expliques un poco en qué consiste y cómo afecta esto a la contaminación lumínica, supongo que es, ¿no? Sí, sí, afecta a la contaminación lumínica. Esa es la parte más complicada y es quizás parte del proceso de madurar, ¿no? Y de llegar a ser una sociedad que pueda con cierta facilidad establecerse en la órbita baja de la Tierra, porque el problema es que ahora mismo sí, se está desplegando la constelación de satélites de Starlink, van más de 2.000 satélites, 2.000 o quizás 3.000, si no han llegado a 3.000 están cerca, que es una salvajada, y el problema es que en realidad ellos ya tienen el permiso para desplegar 12.000, estamos todavía en la cuarta parte, y la frecuencia de lanzamientos es prácticamente uno cada mes, ha habido incluso meses en los que han llegado a hacer ya dos lanzamientos, y esto es solo una empresa. Luego está, por ejemplo, OneWeb, que está desplegando su propia constelación. La cifra final, si no recuerdo mal, es 800 satélites, más o menos, mucho más pequeña que la de Starlink, pero aún así, quiero decir, son ya 12.000 satélites. Solo con Starlink ya es una salvajada. Le sumas los otros 800 de OneWeb, ya te pones en casi 13.000. Sumas la constelación Kuiper de Amazon, que también son satélites de comunicaciones, y también la de Kuiper era, la última cifra que vi hace ya años, creo que era 2.000. No sé cómo habrá cambiado hoy en día, pero... Vamos, pero el espacio está lleno de satélites. Todavía no, pero va a estar lleno de satélites, de una cantidad mucho más alta de satélites de lo que tenemos hoy en día, entonces... Bueno, casi 3.000 es mucho. Sí, es mucho, pero quiero decir, si lo comparas con 12.000,
Ya. Es poco, y en realidad en SpaceX ya pidieron la ampliación para poder lanzar 42.000. ¿Y qué ocurre con los satélites cuando dejan de servir? En el caso de Starlink, y sería lo deseable que pasase en todos los casos, es lo que se hace simplemente, están muy cerca de la atmósfera, entonces llega un momento en el que simplemente se encuentran de nuevo con la atmósfera y se desintegran en la reentrada. Entonces lo ideal es que no pase mucho tiempo desde que terminan de funcionar hasta que se reencuentran con la atmósfera y se desintegran, porque así no tienes basura espacial. Queríamos hablar de eso, justo. Sí, la basura espacial, ¿cómo se gestiona? ¿Es un problema? Es que va enlazado lo uno con lo otro, porque el problema con Starlink es, por un lado, que al estar tan cerca de la Tierra, eran los primeros modelos relativamente brillantes, se podían ver incluso desde Madrid, a pesar de la contaminación lumínica que tenemos en la ciudad, se podían ver con relativa facilidad, si sabías dónde iban a aparecer. En ocasiones eran 2 segundos, pero otras veces se podían ver mucho más. Y cuando se lanzaban, al poco de lanzarse, se veían estas hileras de satélites larguísimas, que eran además bastante brillantes y llamaban mucho la atención. Claro, eso para el día a día, para el que no trabaja con telescopios y demás, pues es muy llamativo, es muy espectacular, pero claro, si tú tienes un observatorio y estás observando una galaxia, por ejemplo, de repente pasa todo eso por delante y te fastidia la observación. Se puede trabajar en torno a eso. El problema que tienen los satélites de Starlink es que son capaces de modificar su altura. ¿Qué quiere decir eso? Que el momento en el que pasan por un lugar en el que tú tienes tu observatorio, por ejemplo, varía. Entonces, claro, ya no puedes programar durante este rato, como sé que van a pasar satélites artificiales, no hago observaciones y luego vuelvo a empezar. Eso es un problema para... ¿Y eso se puede saber si van a aumentar o disminuir su altura o algo? ¿Lo avisan de algún modo? Vamos, que te fastidian sin avisar. Es muy difícil coordinarlo, Entonces, ellos han estado trabajando de todos modos en hacerlos más oscuros, en hacer que reflejen menos luz del sol. Ha funcionado, de hecho ya es bastante más difícil verlos, sobre todo en lugares con mucha contaminación lumínica, pero claro, un telescopio para observar el universo está en lugares donde no hay contaminación lumínica y en condiciones, las condiciones más óptimas para ver el cielo. Entonces ahí siguen siendo un problema, pero decían que han estado trabajando con el observatorio Vera Rubin, que se está terminando de construir en Chile, y que estaban satisfechos. Es un telescopio que va a ser muy sensible a todo esto de la contaminación lumínica provocada por los satélites, y parece que están satisfechos. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero es volver a lo mismo. Esto es Starlink, es una compañía. A ver qué pasa con OneWeb, con Kuiper por parte de Amazon y demás. Depende de a qué altura estén también, porque cuanto más cerca esté un satélite de la superficie de la Tierra, más brillante va a ser cuando esté reflejando luz del sol que si está más lejos, teniendo en cuenta que siempre, comparando dos objetos que tengan el mismo tamaño. Y hemos hablado de Elon Musk con SpaceX, pero hay otros grandes empresarios del mundo, por ejemplo Jeff Bezos, que invirtió una gran cantidad de dinero en viajar al espacio. Esto de que los ricos mundiales se pongan manos a la obra en hacer experimentos o en viajar al espacio, ¿esto es positivo porque nos permite descubrir cosas nuevas, hacer avances? ¿O es negativo? Lo digo porque hay mucha crítica, pero también hay gente que lo alaba. Entonces, no sé tu opinión. Sí, a ver, iba a mencionar lo de la basura espacial, que me decíais también. Va un poco en ese sentido también, porque el problema de realizar más lanzamientos, muchos más lanzamientos, es que también es una fuente de contaminación. Hoy en día la industria de la aviación es mucho más contaminante que la industria aeroespacial, pero simplemente porque hay muchos más aviones en el aire que cohetes. Lo que dicen es, en los próximos años, en realidad, si no se hace algo por tener combustibles que sean menos contaminantes, no hace falta tener un volumen de lanzamientos muy alto para que sea más contaminante la industria aeroespacial que la industria aérea. Entonces... Perdón que te interrumpa, si te parece pedimos algo para... Sí, para yo te lo iba a decir ya, claro. ¿Qué quieres tomar? Yo un refresco, un Fanta Limón, por ejemplo. Fanta Limón y 2 cervezas, por favor. Y para no perder la costumbre. Sí. Y decía eso, que por un lado está el problema de la contaminación de la atmósfera, por otro la basura espacial, porque si el cohete no es plenamente reutilizable, como pasa con esa segunda fase, o los satélites cuando dejan de estar en funcionamiento los tienes durante un tiempo dando vueltas alrededor de la Tierra sin estar controlados. Entonces, claro, eso lo que hace es que si tienes basura espacial, y cada vez hay más, es mucho más fácil que llegue un momento en el que un fragmento de basura espacial pueda chocar con un satélite que esté operativo, por ejemplo.
Y en esa colisión pierdes el satélite que está en funcionamiento y además lo que generas es todavía más basura espacial, porque se fragmentan, orbitan a más de 20.000 km por hora alrededor de la Tierra. Entonces, claro, una colisión entre dos objetos a esa velocidad, dos objetos que además, o sea, son dos satélites. Sí. Entonces, claro, todos los fragmentos se mueven. Va a ser más basura dando vueltas. Y más probabilidad de que haya colisiones y por tanto se termina llegando a algo que se llama el síndrome de Kessler, que es básicamente que llega a un punto en el que hay tanta basura espacial que es inevitable que haya más colisiones. Claro, con eso empeora todavía más y al final el resultado es que la órbita baja de la Tierra o la zona en la que hubiese esa cantidad de colisiones es inutilizable. Es inutilizable para establecer una estación. Sí que se puede atravesar para viajar a otros lugares, pero no puedes tener una estación. Entonces, las críticas van un poco en ese sentido, ¿no? En el factor contaminación de la atmósfera, porque claro, de repente si tenemos muchos más lanzamientos es un problema serio, y por otro, lo que es la gestión de ese material una vez que ya no lo necesitas. Muchas gracias. Sí, pero claro, basura espacial, fragmentos de cohetes, en fin. Pero ¿y la basura como la conocemos aquí, en la Tierra? Es decir, la comida de los astronautas o no sé, cualquier tipo de basura como la que tenemos aquí, ¿qué se hace con ella? O sea, ¿se desintegra de alguna forma? En la Estación Espacial Internacional y demás, dices, sí. Se desintegra en la atmósfera. Sí, se desintegra en la atmósfera. O sea, no es algo que vaya pululando por ahí. No, se lanza directamente a la atmósfera y se desintegra por eso, porque como viaja a 28.000 km por hora, en cuanto choca con la atmósfera, se desintegra en la atmósfera y ya está. Y claro, no es una cantidad de residuos que sea preocupante. Y hablando de peligros, una noticia que es reciente es el cohete chino este que cayó sin control sobre la Tierra y estábamos todos alerta. En el Pacífico, ¿no? Sí, pero decían que podía caer en España, sí. No sé qué. Al final en el Pacífico, a ver. Sobre ese tema, ¿qué tipo de medidas de seguridad hay? Los chinos, pongo el ejemplo de los chinos porque no es la primera vez que pasa, ponen en peligro a todo el planeta por una misión suya. ¿Eso quién lo gestiona? ¿Quién da los permisos? Depende de cada país. No hay un organismo internacional que pueda sancionar a China, por ejemplo, por permitir una reentrada descontrolada. Sí que ha habido voces que lo han pedido, que haya algún tipo de control supranacional para poder, de alguna manera, pues, sancionar a un país que provoque una reentrada descontrolada. Pero es verdad que al final hay que tener presente que estamos hablando de es que la posibilidad de que caiga en un lugar habitado es muy baja, porque al final la mayor parte de la Tierra está cubierta de océanos, y luego ya específicamente que le caiga a una persona en particular es absurdamente baja. Es tremendo. Pero que caiga una nave espacial en mitad del campo, aunque sea, es un peligro para... Es que la cosa es esa, que es muy difícil que caiga en tierra firme, porque la mayor parte de esto es océano. Y luego, por otro lado, no sé hasta qué punto es realmente entrada descontrolada por parte de China y no una falta de voluntad por dar más información sobre los parámetros de retorno, porque en realidad en los últimos casos ha caído o en el Pacífico o en el Océano Índico. Claro, ver que siempre cae en esos lugares, a mí lo que me hace pensar es que a lo mejor no es tan descontrolado como parece, pero no lo sé, o sea, no sé hasta qué punto... O sea, creo que lo tienen más monitorizado de lo que quieren dar a entender, y que como ven que no va a caer en ningún lugar que pueda suponer un problema, pues no dicen nada y ya está. No lo sé, o sea, es algo en lo que en realidad solo puedo conjeturar el por qué lo hacen así. Entonces, la realidad es esa, o sea, la realidad es que lo más probable es que cualquier fragmento de basura espacial que reentre en la atmósfera, o como en este caso una fase entera de un cohete que reentre en la atmósfera, lo más probable es que caiga en el océano, y lo más probable es que sea en el Pacífico. Pues al final es el más grande de todos. Pero está claro que no puede pasar, por ejemplo, en nuestro caso, el aeropuerto del Prat canceló una hora de vuelo. Sí, varios aeropuertos. Sí. Hay declaraciones de los pilotos, de hecho. ¿Fueron más aparte del Prat? Sí, fueron varios. Sí. El de Ibiza también cerró, creo. Bueno, y vale, es poco probable, pero ¿y si fuera posible que, oye, viene un cohete directo a España, ¿tenemos alguna medida de defensa para desintegrarlo en el aire? No sé, algo. No lo sé. Es que en realidad seguramente dependería de dónde se determinase que va a caer. Claro, si va a caer en Madrid, pues seguro que habría lo que fuese para desintegrarlo. En medio de un campo... ¿Y qué margen de maniobra hay, por ejemplo? A ver, sé que estamos hablando de supuestos, pero
si la trayectoria dice que puede caer en España, ¿cuánto tiempo de reacción tenemos a lo mejor pues para liberar esa zona? Esa es una de las quejas que hay con China, que es que no da información sobre esos cohetes, sobre esos módulos que ya no son necesarios. En este caso lo que sucedió es lanzaron un módulo nuevo a la estación que tienen ellos en el espacio, y la segunda fase, o parte del cohete para llevar, porque no todos los cohetes tienen 2 fases, pueden tener 3, 4, 5. Entonces, la parte del cohete que estaba en la órbita de la Tierra, que tenía que alcanzar la velocidad necesaria para llegar a estar en órbita de la Tierra, ha tardado mucho más en volver al planeta. Y claro, si no lo estás monitorizando, eso nadie sabe dónde puede caer. Lo puedes rastrear, pero nadie sabe dónde puede caer. Entonces, si no tienes esa información, es que a lo mejor no lo descubres hasta que se produce la reentrada en sí, que es lo que pasó en el caso de este cohete. Claro, una vez dentro ya de nuestra atmósfera, eso son minutos. Sí. Es muy poquito tiempo, entonces es muy difícil el poder coordinarlo. Sin embargo, si te avisan con antelación creemos que puede producirse la reentrada aquí, sí lo puedes preparar. Ahora, insisto, el cómo exactamente no lo sé. En cambio, sí que hablamos de una corta reacción, capacidad de reacción con un cohete, pero muchas veces hablamos, o se han visto todos los años se ven varias noticias de, oye, existe la posibilidad de que un asteroide impacte contra la Tierra. Esto es la noticia que yo creo de todos los años, ¿no? El 100% de ellas son falsas. Claro. De hecho, el 100% de ellas son falsas. Bueno, vamos a decir el 99% por si acaso, porque más que nada, porque a veces sí que puede haber noticias de un asteroide que entra en la atmósfera de la Tierra o que podría chocar con la Tierra, y en realidad es un asteroide de, 7 metros, que es completamente inofensivo y sí choca con la Tierra técnicamente, pero claro, no es en lo que pensamos cuando hablamos de asteroides que choquen en la Tierra, pensamos más en asteroides que provoquen destrucción en en una ciudad, por ejemplo. El motivo por el que se publican es porque la gente los lee. Es el clickbait, ¿no? De manual. De libro. Hay un ejemplo muy sangrante de... Nos da de comer a los periodistas. Hay un ejemplo muy sangrante de un medio de hace ya unos años que publicó la noticia de un asteroide que podía destruir la Tierra. Y yo creo que mucha gente no es consciente de la cantidad de energía que hace falta para destruir un planeta. O sea, destruir un planeta hace falta una cantidad de energía que es muy difícil imaginarla. O sea, tendrías que estrellar la Tierra contra Júpiter, por ejemplo, para destruirla, algo así. O Júpiter contra el Sol, quiero decir, estamos hablando de cosas muy bestias. Una piedrecita de 10 kilómetros, como la que acabó con los dinosaurios, la Tierra ha pasado por muchas de esas, no es nada que vaya a destruir la Tierra, ¿no? Pero bueno, ellos escribían que era un asteroide que podía destruir la Tierra y que la colisión podía tener lugar, si no me falla la memoria, en septiembre. Era 2 meses antes de que Trump ganase las elecciones en Estados Unidos. Fue aquel año. Y bueno, hablaban eso, ¿no? De las consecuencias que podría tener un impacto de aquellas dimensiones, no sé qué. Claro, yo leía aquella noticia y yo pensaba, ¿de qué demonios están hablando? Porque no hay ningún objeto conocido que vaya a chocar con la Tierra en los próximos 100, 150 años, entonces es evidente que aquí algo me falla. Y era un asteroide de entre 1 y 2 metros de diámetro. Es decir, una estrella fugaz bonita, un bólido, nada más. Claro, cuando te encuentras con cosas así, ya sienta mal porque al final la gente lo que hace es ir a las noticias, porque claro, es normal, quiero decir, la ama de casa que está en su casa, que está preocupándose de su familia, que tiene, 60 años y que nunca se ha preocupado por esas cosas, lee esa noticia y dice, espérate, ¿qué pasa aquí? A ver si puedo dejar de limpiar la casa. Y al final lo que se provoca es una alarma que es innecesaria y que además es que ya digo, en el 100% de los casos es falsa. Es falsa porque se conocen muchísimos asteroides alrededor del entorno de la Tierra y sus órbitas están bien estudiadas por lo general. Entonces no hay ninguno de los que se conocen que en los próximos 100, 150 años vaya a chocar con la Tierra. ¿Y qué opinas sobre esa desinformación que tiene toda la sociedad, nosotros incluidos? Mientras preparábamos un poco esta charla decíamos, es que en verdad no tenemos ni idea de nada y vemos esa noticia y decimos, joder, estamos en peligro. ¿Qué opinas de esa desinformación y qué se debería hacer o qué se puede hacer pues, para que la gente tenga un poco más de conciencia sobre todo este tipo de temas?
Es algo, en realidad... Seguir tu podcast, ¿no? Así estar informado. Hombre, es una forma... No, pero en realidad tampoco, porque yo en el podcast no hablo de esas cosas. Porque, quiero decir, no puedo hablar de algo que no es noticia. Claro. No tiene sentido, no tiene sentido. A menos que vea que es algo muy sonado. O sea, ya si la NASA llega a escribir un artículo en la web... De hecho, eso es algo que podemos decir también a la gente que nos vea. Cuando se publican este tipo de noticias, muy a menudo se dice, por no decir siempre, la NASA anuncia que... Sí, es verdad. La NASA no anuncia nada sobre ese De tipo de hecho, objetos. hace pocas semanas o pocos días he visto una de esas. O sea, la NASA ha catalogado como peligroso un posible asteroide. No, pero eso es diferente. Una cosa es catalogar un asteroide como potencialmente peligroso, que suena peor de lo que realmente es, y otra cosa es que la NASA anuncie que hay un asteroide que puede chocar con la Tierra. ¿Vale? Entonces yo lo que digo a la gente siempre es, cuando os encontréis una noticia de ese estilo, id a la web de la NASA, que es nasa.gov. Si buscáis NASA en Google es el primer resultado, y si no es el primero es el segundo. Y en la web a ver si hay una noticia de un asteroide. Y si no se quiere ir a buscar la web de la NASA anuncia que no sé qué, enciende la televisión. Hay fútbol, hay series, hay cualquier cosa que no sea la noticia de un asteroide que vaya a chocar con la Tierra. La noticia es falsa. Porque lógicamente todos los periódicos, o sea, todas las cadenas del mundo y todos los periódicos, etcétera, claro, lógicamente sería una noticia de ya está, no hace falta seguir con nada, paren las rotativas. Entonces, eso es algo que es importante tenerlo en cuenta. Lo que ha sucedido hace unos días es que ha habido un grupo de investigadores que ha encontrado 3 asteroides con tamaños de más de 1 kilómetro de diámetro, que eran desconocidos hasta ahora. Y el problema es que es relativamente sencillo encontrar asteroides mirando en dirección opuesta al Sol, cuando es de noche, o sea, en el hemisferio que es de noche en la Tierra, porque está apuntando en dirección opuesta, y estás mirando hacia el sistema solar exterior. El sistema solar exterior es el lugar donde están los planetas gigantes, donde está Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Entonces, claro, el cielo está muy oscuro y puedes encontrar asteroides incluso bastante pequeños porque reflejan la luz del Sol. Y según la potencia que tenga el telescopio, pues llegan a encontrar asteroides muy pequeños. El problema está con los que están entre la órbita de la Tierra y el Sol. ¿Por qué? Porque ahí tienes que mirar en la dirección del Sol. Entonces, de día no puedes verlos, es imposible, y de noche no puedes verlos porque no están en tu campo de visión. Entonces, el único momento en el que se pueden ver es en el crepúsculo. Hay dos momentos al día, por tanto, cuando atardece y cuando amanece, en los que los puedes observar. Y lo contaban los investigadores, aproximadamente 10 minutos en cada una de las dos ventanas de observación, el tiempo que tienes para intentar encontrar asteroides que estén en órbitas inferiores a la de la Tierra, inferiores o interiores, como se les llama, es simplemente eso, que son más pequeñas que la órbita de la Tierra. Y de esos hay 2 que son de más de 1 kilómetro de diámetro, pero su órbita es muy pequeña, no llega a cruzarse con la de la Tierra, y hay uno que es de 1,5 kilómetros, no recuerdo a qué nombre le han dado, pero que ese sí que su órbita llega a cruzar con la de la Tierra, y es potencialmente peligroso porque eso es lo que quiere decir, y es lo que significa un asteroide potencialmente peligroso. Como su órbita se acerca lo suficiente a la del planeta o cruza con ella, cabe la posibilidad de que en algún momento pueda chocar con el planeta. Pero quiero decir, este asteroide, por ejemplo, que cruza con la órbita de la Tierra, tiene 4.500 millones de años, porque todo se formó cuando se formó el sistema solar, y no ha chocado con la Tierra. O sea que a lo mejor no choca en 200 años o no choca con la Tierra en 3.000 millones de años. O sea, no quiere decir que sea una colisión inminente, un asteroide potencialmente peligroso. Solo quiere decir eso, que se acerca lo suficiente como para que a lo mejor en algún momento a largo plazo, por las interacciones gravitacionales del sistema solar, la gravedad de Júpiter, cosas así, su órbita pueda terminar llevándolo a chocar con el planeta. Eso es lo que quiere decir la definición de potencialmente peligroso. Claro, es una definición que, si la conoces, es muy útil, porque ya te dice, vale, este asteroide tiene una órbita que se acerca a la del planeta, pero si nada la conoces, claro, oye, es potencialmente peligroso y es... Hasta que lo conozcan y digan que... Claro, es cuánto tiempo de vida nos queda. O sea, claro. Es el asteroide Apophis seguramente es el caso más famoso. A principios de la década de los 2000 se anuncia de repente que se ha encontrado un asteroide que parece que va a chocar con la Tierra en 2027, ¿era? 2029, ya no recuerdo el año, es en esta década. Y además, de hecho, alcanza el nivel más alto en la escala de Turing que se había dado a ningún objeto. Ya no recuerdo qué nivel se le dio inicialmente, pero era que había una posibilidad baja, pero no parecía completamente descartada en ese momento, de que pudiese chocar con el planeta. Claro, ¿qué pasa? Que en realidad no había muchos datos de observación. Lo más probable, ya en aquel momento se decía, era que seguramente
no fuese a chocar con la Tierra. Pero hacía falta más observaciones, hacía falta recoger más datos para entenderlo. Y hablando de desinformación y de todo este tipo de cosas, bueno, he visto que eres fan del baloncesto de la NBA también. Sí. Y quiero pues juntar dos de tus pasiones, la astronomía y un poco el baloncesto, y hablarte de un jugador, Kyrie Irving, Bueno. que cree que el planeta es plano. ¿Qué opinas de este? Sí, a ver, Hay más gente de lo que Antes- parece allí en Estados Unidos que cree que el planeta sigue siendo plano. ¿Qué opinión tienes? antes pensaba que Kyrie Irving era un tipo raro y que, bueno, a ver, qué decir, al final les pagan por encestar, no por... Y ahora lo has confirmado, ¿no? no por hacer disertaciones sobre astronomía o física. Entonces, bueno, al final yo lo primero que digo siempre es lo mismo, hay que separar la figura, en este caso el deportista, de la persona. Porque ha habido grandes deportistas que han sido también grandes animales, por no decir una palabra peor, ¿vale? O personas que han sido muy conocidas por, yo qué sé, pues ser grandes directores de cine, grandes artistas, lo que sea, que luego en sus vidas privadas pues no eran precisamente... No eran ejemplos de nada. Sí, no eran modelos a seguir en nada. Entonces, claro, una cosa es la obra de esa persona y otra cosa es cómo es como persona. Kyrie Irving entra en esa definición, pero el problema es que eso, en comparación a lo que está diciendo ahora, que ya es directamente, hace poco al parecer, retuiteó o compartió en Twitter una película que era antisemita, pero abiertamente antisemita, que era en plan disimulado, no, que era... Sí, le han sancionado, le han sancionado con 5 partidos. Entonces, claro, una vez que ves que llega a ese punto, echas la vista atrás a lo del terraplanismo y dices... Y apartando a Kyrie Irving y hablando del terraplanismo, ¿qué tienes que decir a ese tipo de gente? En realidad, nada. Nada porque... Hay negacionistas de todo, ¿eh? No, es que no es eso. Es que hay que pensar que ahora mismo es un síntoma de la sociedad. Tiene que ver también con lo de los asteroides. Aquí en España pasó hace poco, bueno, hace ya unos años, de un chico aquí en la Comunidad de Madrid que su equipo de fútbol lo renombra a Flat Earth Football Club. Y lo que hacemos como sociedad es rápidamente ponerle 7 micrófonos delante. En vez de decir, este señor está loco, vamos a otra cosa. Un equipo del que por méritos deportivos no se hubiera hablado jamás, porque estaba en la tercera división del fútbol español, o cuarta, una cosa así. No recuerdo en qué categoría estaba, pero vamos. Yo soy a mí el fútbol me gusta mucho, yo soy del Pontevedra, porque nací allí. El Pontevedra y el Depor. Están los dos en primera federación este año. Me gustaría que se hablase más de ellos, hombre, pues lógicamente, pero la realidad es que por méritos deportivos pues no es así. Y la realidad es que se habló de ese equipo por méritos extradeportivos, pero es que estuvo en todos los programas de radio, estuvo en muchísimos programas de televisión, y claro, yo es lo que decía, a algunos se lo dije, digo, es que os ha metido el gol por la escuadra, pero es que queríais que os metiese el gol por la escuadra. Y luego, no, pero es que ¿cómo puede estar alguien hablando de esto? Está hablando de esto porque le ponéis un micrófono. Premiamos la locura. Claro. O sea, Eso pasa mucho en el periodismo, ¿eh? En los medios de comunicación. Sí, pasa mucho hoy en día. Premias lo raro, no muchas veces, lo que se sale del tiesto y lo que la gente le va a llamar la atención. Y al final, como sabes que te va a llamar la atención, pues oye, ¿será verdad o no será verdad? Lo mismo está diciendo una locura, pero vamos a hablar con él, ¿no? La cosa es, en el caso de las conspiraciones, además el terraplanismo es muy grave. La gente siempre me dice, ¿qué problema podría tener que alguien crea que la Tierra es plana y que no sepa que es esférica, o que no sepa por qué? No tiene sentido pensar que no es esférica. Es inofensivo. Y lo que puedes pensar es que en su día a día es inofensivo. Pero la realidad, y queda demostrado, por ejemplo, con el caso de Kyrie Irving, es que es muy, muy, muy raro, esto dicen los psicólogos, que una persona que cree en una conspiración crea solo en una. Cree en varias. Sí, suele creer en varias. O sea, al final, una conspiración, la que sea, pues el terraplanismo, puede ser la negación de la llegada a la Luna, puede ser el asesinato de Kennedy, puede ser cualquier cosa, termina siendo la puerta de entrada a otras conspiraciones. Y empiezas creyendo que la Tierra es plana, por ejemplo, y terminas creyendo que las vacunas no hacen nada. Y el que se muere es tu hijo, porque no lo has vacunado. Y eso ya es serio, ya hablamos de seres humanos que mueren y que además mueren por indefensión. O sea, por eso es igual de peligroso el terraplanismo que los antivacunas, porque lo uno lleva a lo otro. Y las conspiraciones de pues, todo lo que has comentado, luego también el tema de los ovnis queríamos hablar, de si hay vida en otros planetas, los vídeos que se hacen virales de avistamiento de una nave espacial, todo eso, ¿cuánto de real hay? ¿Cuánto de locura hay? ¿Has visto alguno por ahí? OVNIs todo el mundo ha visto, casi todo el mundo. Yo creo que todo el mundo ha visto OVNIs. Porque un OVNI es un objeto volador no identificado. Claro. O sea, has visto algo y no sabes qué es.
Yo no conozco a nadie que haya visto cualquier cosa que haya visto en el cielo, la vea y, pues mira, sí, esto es... Sí, es un halcón. Todo el mundo ha visto algo que no sabe lo que es. Pero una cosa es decir, no sé lo que es, otra cosa es ver algo, no sé lo que es, deben ser los extraterrestres. Claro, hay un salto de lógica que es bastante grande, que es bastante importante, y es algo que en realidad hay quien dice que es porque ahora que la religión parece que cada vez tiene menos peso en la sociedad, sobre todo en la sociedad occidental, lo que están haciendo es sustituir a Dios o la religión de turno por los extraterrestres, ya que Dios no me puede salvar porque parece que no existe. Me van a salvar los extraterrestres y así yo no tengo que preocuparme de mí. Y dan por hecho que los extraterrestres van a ser buenos, no malos. Por ejemplo. Eso al final tiene... Claro, hay dos vertientes. Por un lado está la conspiracionista, que es la de los extraterrestres están entre nosotros, esto lo saben los gobiernos y aquí nadie nos dice nada. Y luego está la que es la vertiente científica, que es interesante de verdad. Por un lado, la de si hay vida en general, vida extraterrestre. Normalmente lo que se piensa es más en vida microbiana, porque es la más sencilla. Es la que apareció en la Tierra en primer lugar y la que fue dominante de la Tierra durante miles de millones de años. Y luego la vida inteligente. Si hay civilizaciones en otros lugares de la galaxia, que seguramente a nosotros como seres humanos es la que nos interesa más, porque tenemos la curiosidad de, vale, ¿cómo es una civilización diferente a la nuestra? ¿Cómo ha sido su historia? ¿Cómo han llegado a ese punto? Etcétera. ¿Qué tecnología tienen? ¿Qué conocimientos tienen? ¿Cómo saben? O sea, ¿qué saben del universo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto de los ovnis tira por la segunda, que es seguramente la más interesante. Nadie imagina que los ovnis sean naves extraterrestres de microbios. A nadie le interesa. Sería curioso además. Y el problema es que ni siquiera está claro que haya vida más allá de la Tierra. O sea, todo lo que dice la ciencia hace pensar es que sí, que debería haber vida más allá de la Tierra porque estamos compuestos de los elementos más abundantes. La Tierra no tiene nada de especial, es un planeta rocoso alrededor de una estrella como el Sol, que es una enana amarilla. No es el tipo más abundante de estrella, es alrededor del 8%, 10%, depende un poco de la fuente que consultemos. 7% de las estrellas del universo son enanas amarillas, pero claro, ya solo en el caso de la Vía Láctea estamos hablando de miles de millones de estrellas que son enanas amarillas, como el Sol. Entonces, en principio, la receta para que la vida pueda aparecer debería ser abundante. Lo que pasa es que no sabemos exactamente qué es lo que hace que la vida aparezca. Eso es lo que... Estamos en eso, ¿no? Y cuando hablamos de vida, a todos se nos viene a la cabeza Marte. O sea, es el planeta que yo creo que más se está investigando, ¿no? Se fue no hace mucho. ¿Tú crees que en Marte se pueden dar las condiciones para que exista o para que exista una vida como la nuestra, para que nosotros podamos ir allí incluso y establecernos allí? O sea, como se ha dicho, ¿es posible? A ver, las condiciones de Marte no son habitables. Marte es un lugar muy mucho más frío que aquí, claro. Sí, es un lugar mucho más frío. La temperatura máxima en verano en el hemisferio sur es de unos 20 grados. En el hemisferio sur, el hemisferio norte es más baja. Y la temperatura se desploma cada día, o sea, que haya bajo cero, pero no en plan a 5 bajo cero, se desciende muchísimo más. Pero es verdad que en la infancia del sistema solar, Marte era habitable. Y Venus seguramente también. En principio, Venus fue habitable y además es que fue habitable durante más tiempo que Marte, que es algo que resulta muy, muy curioso, porque hoy en día Venus tiene 460 grados de temperatura media, no varía en todo el día. O sea, es la misma temperatura de día, de noche, en el polo norte o en el polo sur, en el Ecuador, no varía en todo el planeta. Calentito todo el año, ¿no? Sí. Verano permanente. Y es por culpa del efecto invernadero tan bestia que tiene por la atmósfera que tiene. Marte fue habitable también seguramente hasta hace unos 3.000 y pico millones de años. El pico depende también de qué estudios consultes y demás. Y lo que se dice es que en principio, en el caso de Marte es mucho más interesante, primero porque las condiciones para explorarlo son duras, pero no son las de Venus. Es mucho más sencillo explorar Marte porque no tiene prácticamente atmósfera, tiene una atmósfera que es muy fina en comparación a la de la Tierra, y es un planeta que es mucho más fácil de explorar, pero además que en su superficie se ven huellas de lo que fueron en un momento dado ríos, lagos. El cráter G0, que es donde está el rover Perseverance ahora mismo, era el antiguo delta de un río, hace miles de millones de años. Entonces, claro, ya tienes sedimentos, puedes estudiar esos sedimentos, puedes ver si hay fósiles, o por lo menos pistas que te hagan pensar en que pudo haber vida. Y lo que se plantea es que pudo haber vida microbiana en el pasado, es posible, hay que demostrar si es así, pero las condiciones en principio deberían existir para que hubiese vida microbiana. Esa vida microbiana en principio se debió extinguir hace miles de millones de años, pero lo que se ha planteado
es que a lo mejor puede que siga viva bajo la superficie, que con el paso del tiempo fuese profundizando en el interior de Marte y que pudiese estar bajo la superficie. Pero claro, el problema es que eso hay que, de nuevo, demostrarlo, y que además los instrumentos que tenemos ahora en Marte son rovers o, como InSight, por ejemplo, que ya le queda muy poquito, al menos que haya un milagro, le queda muy poquito tiempo de funcionamiento, es una nave posada en la superficie. No pueden perforar, y mucho menos a la profundidad que habría que llegar para poder encontrar esos organismos. Entonces, la puerta está abierta. La impresión que tienen muchas personas en la comunidad científica es que es cuestión de tiempo, que se termina encontrando al menos eso, vestigios, fósiles de esa vida microbiana. Y nosotros podemos vivir en Marte en una base. De algo que no es cuantificable porque puede ser infinito, que solo exista vida en la Tierra es creíble, o sea, no invita a pensar, no como la conocemos nosotros, es decir, otro tipo de especie o no sé, o sea, estoy hablando por hablar, pero que hablas, ¿no? sí, es difícil, ya no solo ni en la Vía Láctea, sino, no sé. Hay una frase de Arthur C. Clarke, que es muy famosa, que es la de: hay dos posibilidades, o estamos solos en el universo o no lo estamos. Las dos son igual de aterradoras. Y es verdad, pero precisamente por eso, porque claro, un universo tan grande, porque es en el universo observable. Y ojo, hay que entender que hay que decir universo observable, porque muchas veces hablamos del universo y en realidad estamos hablando de universo observable. El universo observable es una esfera de 90.000 millones de años luz, algo más de 90.000 millones de años luz por la expansión del universo. Porque mucha gente dice, pero si el universo tiene 13.800 millones de años y nada puede ir más rápido que la luz, ¿cómo es posible que mida 90.000 millones de años luz? Que me he perdido, y es porque el universo está en expansión desde su infancia, y esa expansión está acelerando, por eso puedes tener distancias tan grandes. Y lo que quiere decir el universo observable es que estamos o sea, todo lo que podemos ver es aquello cuya luz nos ha podido alcanzar desde el inicio del universo. ¿Eso qué quiere decir? Que más allá del universo observable hay más universo que no podemos ver porque su luz no nos ha alcanzado, y en realidad no nos va a alcanzar, o por lo menos todavía sí nos va a alcanzar. Esto es cosmología pura y dura, pero sí hay cosas que vamos a seguir viendo en el futuro. Estamos hablando de millones de años, es decir, no es algo que nosotros vayamos a ver, pero sí que hay un tiempo en el que todavía vamos a ver más universo de lo que vemos ahora, pero luego va a ser al revés. A medida que los objetos se vayan alejando por la expansión del universo, cada vez vamos a ver menos universo, hasta el punto de que en 1 billón de años, o sea, en 1 millón de millones de años, lo que se verá, una civilización que aparezca dentro de 1 billón de años, será solo el cúmulo de galaxias del que formamos parte, el grupo local. Bebe un poquito que no nos estamos dejando. Hablando de las estrellas, y ya por ir terminando, Sí. Esta pregunta no es tan profunda científicamente, pero quería saber que un divulgador científico experto en asteroides, ¿no? En astronomía, y que sabe tanto de estrellas, ¿también crees en el horóscopo y en la alineación de las estrellas y todo esto? ¿Qué opinión tienes sobre esta gente que cree tanto en el horóscopo? Hay una serie que hoy en día sigue valiendo mucho la pena, que es Cosmos, de Carl Sagan, y había un capítulo de Carl Sagan allí en lo alto de un edificio en Nueva York, no sé qué edificio era, pero en el que tenía dos periódicos, y leía el horóscopo de los dos periódicos. Decían cosas completamente diferentes, además muy ambiguas, muy generales, y dice, básicamente, ¿cómo es posible que todos los periódicos tengan un horóscopo diario y sin embargo ni siquiera tengamos una columna semanal de ciencia? Ya no diaria, no, semanal. ¿Cómo es posible? Y hablaba de todo esto. La realidad es que él ponía un ejemplo que es muy bueno, y es: si todo esto del horóscopo, etcétera, tuviese, de la astrología, es como se llama, tuviese algo de cierto, ¿cómo es posible que dos gemelos que nacen en el mismo momento, en el mismo lugar, con las mismas condiciones, con Marte en el mismo lugar del firmamento, etcétera, etcétera, uno de ellos muera en un accidente de tráfico a los 12 años, o de enfermedad grave, para no tener que añadir factores externos, y el otro, sin embargo, viva una vida plena y muera en su vejez, a los 90 años, siendo millonario? Si todo lo dicta la posición de los planetas en el firmamento, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que dos personas nacidas exactamente en el mismo momento vivan situaciones tan diferentes? Pues nosotros, para terminar, tenemos la tradición de, cuando acaba la entrevista, hacernos una foto con el invitado, y es una foto Polaroid, el espacio en blanco. El invitado pone un título, una palabra o lo que él considere para poner
pues para poner el esta broche, charla, sí. el broche de esta charla. Así que si no lo tienes pensado, te dejamos pensarlo, luego nos lo dices. Por cierto, ¿te hubiera gustado ser astronauta? Por edad no, porque... Bueno, no, espérate, por edad, en realidad, porque tengo 38 años. Tengo 38 y es verdad que normalmente los astronautas empiezan a viajar a los 40 y algo. O sea que en realidad hubiera podido estar bien. Estaba pensando más en el... Estaba pensando en el peligro que había, por ejemplo, a principios de los 2000, finales de los años 90, etcétera, donde el riesgo de perder una misión era algo más alto que hoy en día. No era muchísimo más alto, pero era más alto. Claro, estaba pensando en esa perspectiva y, hombre, pues no sé, en aquella época, pero es verdad que por edad en realidad sería ahora cuando podría pensar en ello. ¿Me hubiera gustado ser astronauta? La verdad es que nunca se me pasó por la cabeza. Es algo que cuando era pequeño no pensaba en ello. Pensaba en ser periodista, por ejemplo, pensaba en trabajar en informática. Y sí, la astronomía me gusta desde que desde que era un renacuajo, desde que tenía, yo qué sé, 7 años, una cosa así. Me preguntaba, pues eso, cómo eran los satélites de Saturno, cómo era ver los anillos de Saturno, cómo era Júpiter, cosas así, o si había vida en otras estrellas. Pero en realidad fue con más de 30 años cuando me di cuenta de que podía dedicarme a la divulgación y de que podía acercar esa pasión a mucha gente, porque sí que lo había visto con los años, ¿no? Que la gente me decía, es que tú me explicas esto, me cuentas esta noticia, la entiendo. Y la leo en otros sitios y demás y no me entero de nada. Y era algo que en realidad pensaba cuando era joven que era algo que yo no podía hacer, que yo no era capaz de explicar eso. Entonces no se me pasó por la cabeza. Hombre, hoy en día, no sé, el poder viajar a la Estación Espacial Internacional y ver la Tierra desde el espacio es algo que tiene que estar muy bien, la verdad. Es algo que tiene que estar muy bien. Lo que pasa es que ya llego tarde a ser astronauta, porque hace falta muchísima formación y además te piden una carrera tremenda. Te piden una carrera tremenda que por edad no me da tiempo a conseguirla directamente. No te ha ido mal como divulgador científico, así que... No, eso es verdad. Lo que pasa es que puede ir mejor. Las cosas como son. Pues nada, siempre puede ir mejor. Vamos a recordar que te pueden seguir tanto en Twitter... en todos lados, claro. Sí, Twitter, bueno, en redes YouTube. sociales estoy en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, estoy en Twitch también. El podcast tengo en realidad 2, porque está Astrobitácora, que los dos están en iVoox. Está Astrobitácora, que tiene un programa que es Astrobitácora en sí, que es cada 2 semanas para todo el mundo, y luego está una serie que es para los mecenas, para la gente que apoya el podcast, que es a partir de €1,50 al mes. Que, sí, bueno, al final, sí, el que quiera apoyar que pueda hacerlo si es posible, que tal y como están las cosas, es verdad que económicamente incluso €1,50 al mes es complicado. Y ahora también desde hace unas semanas está El turista del espacio, que es una serie que es más limitada, es de 8 capítulos sobre el sistema solar, y está dirigida sobre todo a gente que no sabe nada de astronomía. O sea, de hecho los capítulos son también más cortos, son de media hora, porque Astrobitácora y la serie, ahora la que estoy haciendo de mecenas es Exploradores de las Estrellas, que es un repaso por la historia de la exploración espacial, son de cerca de 1h30, o sea, quiero decir, es también mucho más corto, sí. Y sí, está el podcast. Tus libros también. Luego está el canal de YouTube y los libros tengo 2 de divulgación que son Hacia las estrellas y Más allá de las estrellas, que Más allá de las estrellas, por cierto, está dedicado específicamente a la búsqueda de vida extraterrestre y especialmente a la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, porque está estigmatizada por eso de los ovnis y demás. Sí. Todavía tiene ese estigma, ¿no? Es que cosas como el caso Roswell, que fue un montaje, que el propio estudiante lo reconoció, etcétera, claro, hace que la búsqueda de vida extraterrestre inteligente no se tome demasiado en serio en según qué círculos y acercando lo que se ha publicado. Y también tanto lo que parece muy lógico, muy coherente, como lo que parece descabellado, porque incluso lo que parece descabellado, desde el punto de vista de un estudio científico, tiene sentido. Había un estudio que lo menciona en el libro, que es muy sonado, que es el de si podría haber alguna civilización que esté en estivación. La estivación es lo opuesto a la hibernación, hay seres vivos que lo hacen, que se pasan el verano durmiendo en vez del invierno, y que estuviese esperando a que el universo sea más frío todavía, porque eso está enfriando poco a poco, para que sea más eficiente transmitir información, porque en el proceso de transmitir información se genera calor, entonces es más eficiente si el universo es todavía más frío. Y lo que decían era, en el estudio, que claro, si eso fuese así, esa civilización querría esperar seguramente varios miles de millones de años para reanudar ese proceso de intercambio de información, ¿no? Y imaginemos que han aprendido todo lo que se puede aprender, lo han intercambiado con las galaxias que hay en su cúmulo de galaxias, etcétera, y ahora simplemente quieren esperar a que el universo sea más frío.
decían, claro, tendrían que esperar varios miles de millones de años a que el universo se enfríe, y claro, tendrán que protegerse de alguna manera. Decían, a lo mejor una red de robots inteligentes, lo que sea, tal. La cosa es, ellos detallaban todo esto y al final las conclusiones eran básicamente, no lo decían así, parafraseo, ¿no? Pero decían, somos conscientes de que este escenario resulta absurdo, porque en algún momento si hay otras civilizaciones en la galaxia los encontrarían, podrían atacarles, etcétera, tal. Entonces, ¿para qué sirve un estudio que parece ridículo? Para saber hasta qué punto te puedes ir. O sea, puedes establecer un mínimo, pero ¿cómo defines un máximo? El máximo al final en este caso es, vete a algo que parezca absurdo y detállalo. ¿Sigue siendo absurdo? Sí, pues entonces seguramente te has ido demasiado lejos. O sea, es que tiene Pues, ese punto... Bueno, pues vamos a echarnos a foto, ¿no? Y el libro es eso, más allá de las estrellas va de eso, y luego hacia las estrellas, que es el anterior, es astronomía en general. Cada capítulo es un tema diferente. Pues nada, Pues nada, ya saben dónde pueden encontrarte. O sea que, Ha Alex, sido un placer. muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a echar una fotito. Una y nos damos